Acuérdense que, acuérdense que las dudas, si hay preguntas, las pueden ir poniendo en el chat para irlas revisando al final. Entonces, para no hacernos bolas con los micrófonos al final de la plática, podemos eh, ir poniendo todas las dudas en el chat.
Yo creo que nos podemos esperar nada más un par de minutitos, no sé cómo la veas, Murillo, para darles chance en lo que se terminan de conectar y empezar a las 2:05 y ya que tengamos un poquito más de gente, porque veo que se sigue conectando más personas. Hola Sí, sin Carlitos problema, Murillo. no hay prisa. Hola, Doctor Barraza, ¿cómo hola está? Carlitos. Bien, Hola, aquí hola. saludándote. ¿Sigues allá en Eh, las Francias? Aquí seguimos, doctor. Ah, qué bueno. No, pues felicidades. Muchas Bueno, gracias, nada más doctor. aprovechando para saludarte. Igualmente. Órale, ¿Me escuchan bien? nos ¿Sí vemos me escucha ahorita. bien? ¿Se escucha bien mi Perfecto, audio? Perfecto, perfecto. gracias. Ay, Muy bien, no sé si quieran, podemos a lo mejor ya ir empezando. Creo que ya se conectó más gente que era lo que como seguían entrando, pues yo creo que ya podemos darles chance para poder empezar la clase no tan retrasados. El día de hoy, pues bueno, tenemos el orgullo de poder tener presente al doctor Carlos Murillo. El doctor es especialista en cirugía de hombro y codo. Y se encuentra ahorita haciendo, todavía está haciendo parte de su fellow en Francia. Entonces lo tenemos trabajando horas extra ahorita para poder compartir con nosotros esta plática. Vamos a hablar ahorita de triada terrible. Les pido por favor las preguntas si las pueden ir poniendo en el chat para revisar todas al final. Y pues te cedemos los micrófonos, Murillo. Adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos por allá. Muchas gracias, doctora Tania. Gracias a todo el equipo del Fellow de Cirugía de Mano del MUERS, al doctor Emanuel, a Mario, a la doctora Lisette, al doctor Barraza, que también ha sido parte de mi entrenamiento cuando fui residente. Pues para mí es un gusto y orgullo, ¿no? Que poderles hablar un poquito de lo que he visto acá, de lo que hacemos acá. Y bueno, vamos a empezar. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Doc, todo bien con la pantalla. Gracias. Bueno, hablar de la triada terrible, de la famosa triada terrible, es hablar de una lesión compleja del codo.
ya que, bueno, vamos a tener una luxación aguda del codo más fracturas asociadas. Esta triada fue descrita en el 66, como ya saben, por Hodgkins. Y bueno, esta lesión ha representado un reto para los cirujanos ya por sus complicaciones y de igual forma para comprender su mecanismo de lesión que se ha venido resolviendo a lo largo de los últimos años y se ha tenido un mejor entendimiento del mismo. Bueno, hablar de la triada terrible, primero tenemos que entender y saber que una triada terrible va a estar acompañada de una inestabilidad posterolateral rotatoria compleja del codo, ¿no? De igual forma va a haber lesiones asociadas, fractura de cabeza de radio y la mayoría de las veces una fractura tipo 1 del apófisis coronoides. Y para poder entender esto tenemos que entender qué es la inestabilidad rotatoria aguda posterolateral y qué es lo que está dañado o qué está roto en este caso para poder así de igual forma entender cómo va a ser el tratamiento y la escalera de la forma que vamos a ir tratando nuestras lesiones que nos vamos a ir presentando en esta triada terrible. Y bueno, para entenderlo vamos a dar un poquito de repaso anatómico, lo cual creo que es fundamental, como les comenté, para comprender bien la contribución ligamentaria a la estabilidad del codo. La mayoría de las veces vamos a tener lesiones del complejo lateral del codo, eh, en el cual vamos a tener el ligamento colateral radial, que este va a ser uno de los principales estabilizadores del codo. Va del epicóndilo lateral y tiene su inserción hasta el ligamento anular. Y la ruptura de este ligamento casi siempre es constante en la TEA terrible. De igual forma tenemos el ligamento colateral cubital que va igual del epicóndilo lateral hasta la cresta del supinador del cúbito. Y cuando ambos de estos ligamentos están lesionados es cuando se va a presentar una luxación inestable o una luxación posterolateral rotatoria. Y en conjunto van a formar el complejo colateral lateral del codo, junto con el ligamento anular y el ligamento accesorio, que solamente hay una variante anatómica que está presente solamente en el 33% de los casos. Y entender este complejo lateral del codo es clave para comprender la inestabilidad posterolateral. Sin embargo, sabemos que este complejo tiene una limitada estabilidad en varo del codo. Y bueno, en estudios recientes, Adam Watts y su equipo en Inglaterra describieron adicionalmente un ligamento posterolateral. Muchas personas dicen que es parte de la cápsula posterior y bueno, él lo describió como un ligamento posterolateral recientemente en el 2024. Y este ligamento va a ser muy, muy importante porque va a completar lo que viene siendo el complejo colateral lateral y nos va a dar esta estabilidad biomecánico posterolateral del codo. Pasando al lado medial, tenemos el ligamento colateral medial con su fascículo anterior, que es el más importante en términos de estabilidad. Va del epicóndilo medial al tubérculo sublime de la coronoides y este va a dar la estabilidad principalmente en extensión. De igual forma tenemos el fascículo posterior que va hacia el olecranon y este se va a tensar principalmente en flexión. Y bueno, también tenemos el fascículo transverso que hay muy poca relevancia clínica al respecto, o ligamento de Cooper. Es importante también recordar que el ligamento colateral medial es el principal estabilizador del codo frente a las fuerzas en valgo. Y bueno, ¿quién describió por primera vez la inestabilidad posterolateral rotatoria? Este concepto lo describieron los doctores Cottrell y Osborne, que son reconocidos como los autores originales, describieron por primera vez esta lesión en el 66. Y ellos observaban que al caerse los pacientes apoyando con la mano y con el codo en posición semi-extendida, se generaba este patrón de inestabilidad por lo que el mecanismo lesional, para comprenderlo, qué es lo que pasa dentro del codo, vamos a tener una compresión axial
sobre la articulación, iniciando así el mecanismo característico de hipersupinación, valgo, y este mecanismo de valgo es el que va a dar la fractura de la coronoides y de la cabeza radial. Y bueno, ellos denominaron, le dieron le pusieron el nombre propio de inestabilidad posterolateral rotatoria. Y es aquí cuando comienza la historia de la triada terrible. Ellos también identificaron que durante este mecanismo lesional también puede haber defectos óseos del capitellum con la cabeza del radio, que esto va a causar una inestabilidad persistente en el codo, ¿no? Que son lesiones enganchantes como las tenemos a veces en el hombro con la glenoides y la cabeza humeral. Y bueno, no olvidar que esta lesión también nos puede dar una gran estabilidad y ya es un poco más compleja. Esta lesión se conoce como la lesión de Osborne y Cotterill debido a ellos. Eh, Ellos recomendaron como tratamiento inicial para este tipo de lesión, inestabilidad posterolateral rotatoria, la sutura del complejo lateral, y es aquí donde se inicia esta historia de la importancia que da el complejo lateral para esta triada. Eh, y también dijeron que si el complejo lateral era insuficiente para brindar la estabilidad deseada para el codo, es necesario suturar también el complejo colateral medial. Años Correcto. más tarde, Harman y su equipo publicaron una serie de pacientes por primera vez con sutura del complejo colateral lateral y vieron buenos resultados. Entonces, lo que empezaba como una especulación ya empezó a confirmarse más con la práctica clínica. Posteriormente vino un gigante de la cirugía del codo, el profesor Murray, el cual en la década de los 80 él y su equipo de la Clínica Mayo realizaron un trabajo biomecánico pionero en el cual demostraron de forma contundente que en la ruptura de ciertas estructuras del codo van a ser determinantes para que haya esta inestabilidad en el codo. Como podemos ver, si tenemos una ruptura del complejo medial, va a conducir a un colapso del codo en valgo, mientras que el complejo lateral, en este caso, si hay una ruptura, tiene bajo impacto en la estabilidad. ¿Por qué? Porque principalmente en extensión, la estabilidad en valgo va a estar brindada principalmente por el complejo medial, como ya les comenté, la cápsula anterior y la articulación ósea, que eso es muy importante. Y la estabilidad en varo para el codo en extensión va a estar el 55%, nos los va a dar la articulación, mientras que el 32% la cápsula anterior y mínimamente el complejo lateral. Sin embargo, a 90 grados de flexión, el valgo va a estar brindada la estabilidad en valgo principalmente el 55% por el complejo colateral medial y en varo el 75% va a estar dado por la congruencia articular, lo cual, bueno, es de gran importancia, ¿no? Que haya un buen equilibrio entre las estructuras óseas y ligamentarias para la correcta funcionalidad del codo. Posteriormente llegó el equipo de O'Driscoll en el 92 y bueno, él describió por primera vez el famoso círculo de Hori que todos ya conocemos, en el que ellos representaron y describieron cómo las lesiones inician de forma de lateral a medial, de forma progresiva, conduciendo a este espectro de inestabilidad del codo. Y ellos dijeron que esto va a ser debido a tres factores durante el mecanismo de caída. Primero, la carga axial directa sobre el codo, posteriormente el estrés en valgo y el tercero, el movimiento de hipersupinación. Y bueno, entre la combinación de estos tres movimientos es lo que iba a causar para ellos la inestabilidad posterolateral rotatoria. Es importante aquí a un paréntesis que siempre que tengamos un paciente con sospecha de lesiones en el codo, nunca dejar de examinar también las articulaciones proximales y distales del hombro y la muñeca para que
no se nos vaya a pasar ninguna lesión desapercibida. Y bueno, ellos ellos describieron que el movimiento principal para la lesión de todas esas estructuras que ya comenté es el movimiento de hipersupinación, que es lo que ellos explicaban cómo progresaba de forma lateral a medial, comenzando así de las estructuras externas, avanzando hacia las mediales. Sin embargo, en los últimos años, el equipo coreano del Dr. Ryu demostraron que realmente lo que causa esta lesión secuencial de las estructuras va a ser principalmente dado por el mecanismo en valgo. Sin embargo, esto hizo que cambiara un poco la forma de entender el cómo se lesionan las estructuras y las implicaciones que vamos a tener a la forma de abordar quirúrgicamente a nuestros pacientes en la triada terrible. Ellos tenían la hipótesis que la lesión comienza en un círculo inverso, ¿no? Comienza del lado medial hacia lateral, ya que ellos decían que la carga axial en valgo rompería inicialmente el complejo medial del codo y posteriormente con la hipersupinación va a generar esta traslación lateral del cúbito sobre hacia lateral, lo que va a empezar es a desencadenar las lesiones óseas y va a fracturar la cabeza del radio y la coronoides. Finalmente, ellos dijeron que el complejo lateral se va a lesionar principalmente por un mecanismo de arrancamiento por el impacto de la cabeza radial contra el capitellum posterior, resultando así en una luxación posterolateral. Y bueno, ellos propusieron esta hipótesis alternativa como lesión en círculo reversa, a diferencia del círculo de Horry descrito por O'Driscoll. Sin embargo, ahorita la teoría más actual y la que tiene más evidencia es la teoría de Adam Watts, este doctor inglés, que él dice no, va a ser un doble círculo, que va a haber una lesión del lateral a medial. Sin embargo, inicialmente va a haber una ruptura ligamentaria y posteriormente una ruptura tendinosa. Bueno, este modelo buscó integrar las diferentes fuerzas y trayectorias de las lesiones y representando así un mecanismo más dinámico y tridimensional en la estabilidad del codo. Ellos, como comenté, consideran que los ligamentos son más fácil de que se lesionen, más fácil que haya una ruptura ligamentaria y posteriormente los tendones, y especularon que el mecanismo de falla va de medial a lateral. Y no sé si han visto esta escala que ellos es lo que estoy comentando, que va la lesión de medial hacia lateral, inicialmente con la grado 1, que hay una avulsión del complejo medial, posteriormente avulsión del complejo lateral, y luego ya se pasan a los flexores y finalmente a los extensores. Y la forma del mecanismo de tratamiento debe de ser de ascendente a descendente, iniciando de lateral hacia medial. Y bueno, lo desafiante de este tipo de lesiones son las lesiones asociadas a la ruptura ligamentaria, a las lesiones ligamentarias, como son las fracturas de la cabeza del radio y la apófisis coronoides. En caso de la ruptura de la cabeza del radio, estas lesiones se producen por el paso de la cabeza del radio por debajo del capitellum. Y bueno, es casi inevitable que exista un grado de impactación de estos fragmentos de la cabeza del radio. Y de igual forma, si la fractura se sitúa sobre la cabeza, perdón, sobre el cuello radial, esto hace que sea un poco más compleja el tratamiento y la forma de tratar la cúpula radial, ya que va a haber una inclinación de la cabeza junto con el cuello. Y bueno, sabemos que la maniobra clásica
para reducir o desimpactar este fragmento que eh, normalmente vamos a usar este tipo de espátula para crear un mecanismo de palanca y poder así realizar esta desimpactación de la cabeza del radio. Hablando de las lesiones de cabeza del radio, ellos recomiendan que una Mason grado 1 o 2 se puede tratar con osteosíntesis, de preferencia con tornillos canulados interfragmentarios. Y bueno, una Mason 3 y 4 ya es indicado para una prótesis radial. Se recomienda siempre, de todas maneras, entrar a quirófano con todo preparado y tener a la mano el equipo de osteosíntesis y de igual forma el equipo de artroplastía. Y bueno, lo que queremos lograr es un mecanismo convergente de estos tornillos canulados para poder realizar una adecuada compresión de los fragmentos óseos. Y lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a poner los clavitos guías en forma convergente para poder así lograr la mayor compresión de la cabeza. Y no olvidar también que tenemos la opción de utilizar una placa. Sin embargo, bueno, la placa sabemos que puede tener riesgo de complicaciones y cuando tenemos estas lesiones ya de cuello, se puede utilizar también esta configuración en trípode que va a dar una compresión axial sobre el cuello radial y se puede utilizar como una alternativa más segura que la placa. Ambas configuraciones nos van tienen estudios biomecánicos, tienen una igualdad en resistencia a la compresión axial y a las fuerzas rotacionales. Y bueno, sabemos que la placa va a ser más invasiva, va a tener más riesgo de rigidez postquirúrgica y va a haber mayor riesgo de lesión del interóseo posterior. A contraparte, la técnica de tornillos en forma de trípode va a ser pues, mecánicamente más sólida, eh, pero sin embargo no es recomendable cuando hay pérdida ósea en fracturas del cuello radial, ya que tenemos el riesgo de que haya una mala unión y que haya un colapso del cuello del mismo y también dando riesgo a que exista una osificación heterotrópica y un bloqueo a a la pronosupinación. La literatura dice que la placa contra los tornillos cruzados ofrecen números similares en rigidez y en resistencia en fracturas transversas. Sin embargo, en fracturas conminutas no se recomienda, ¿no? El uso de clavitos, perdón, de tornillos y es mejor optar por por una prótesis, no importa la edad del paciente. Realmente se han visto buenos resultados en pacientes jóvenes con prótesis de cúpula radial cuando están bien indicados. Obviamente, a largo plazo se ha visto que hay riesgo de osteoartrosis, sin embargo, tienen buenos resultados funcionales. Y bueno, no olvidar que la placa también tiene riesgo del bloqueo de la pronosupinación si no es bien colocada en la zona segura de la cabeza del radio. Y bueno, esta es una complicación que podemos evitar con la colocación de los tornillos en esta configuración. De igual forma, como les comentaba, la prótesis, actualmente existen prótesis monopolares, bipolares, cementadas y no cementadas, y realmente les va bien a los pacientes. Creo que no debemos de tener miedo de usarlas, no debemos de dudar de tener todo el equipo a la mano por si nos encontramos con una fractura que no pudiera ser. Eh, eh,
realizada de forma adecuada con osteosíntesis, bueno, no dudar, ¿no? en colocar una prótesis. Y en los últimos estudios sistemáticos se ha visto que hay una similitud en resultados funcionales entre ambas técnicas. Y bueno, finalmente, la fractura de la apófisis coronoides, que la mayoría de las veces va a ser una fractura tipo uno, solamente de la punta de de la apófisis. Sin embargo, tenemos que entender que va a ser de vital importancia para la estabilidad del codo, ya que en la punta de la apófisis coronoides tenemos la inserción capsular de la cápsula anterior, por lo cual esta inestabilidad no está dada por la fractura ósea en sí, sino por la insuficiencia capsular, por lo que en la literatura la llaman fracturas capsulares. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que la apófisis coronoides es un estabilizador importante frente a las fuerzas de varo y existen diferentes opciones de tratamiento dependiendo del grado, sea un grado tipo uno, 2 o 3. Se recomienda no fijar la cápsula en pacientes con edad avanzada o en aquellos pacientes que tras reparar la cabeza radial, ya sea con artroplastía o con osteosíntesis y reparar el complejo lateral del codo, hay una estabilidad restaurada. En estos pacientes podemos no fijar la punta de la apófisis coronoides. Sin embargo, en pacientes de alto rendimiento, en atletas, e incluso en pacientes con obesidad, ya que la extremidad eh, puede causar un colapso en varo. Se recomienda fijar siempre la apófisis coracoides, tener la opción de poderla fijar con un ancla y con suturas, de igual forma con una configuración de tipo lazo, con suturas transóseas. Y bueno, eh, sabemos también que hay estudios, un equipo coreano estudiaron que de no fijarse la punta de la coronoides, ellos dicen que puede haber casi un 20% de inestabilidad. Sin embargo, bueno, esto todavía está un poco ambiguo. Hay diferentes escuelas y para cada escuela hay pacientes seleccionados en quienes fijar la punta y quienes no. Sin duda, es importante que al momento de fijar la punta, tratar de suturar junto con esta ancla la cápsula, ya que esto es lo que, como les comenté, realmente esto nos va a dar la estabilidad deseada. Y bueno, también vamos a tener fracturas transversas de mayor tamaño. Y bueno, en estas pacientes que ya comprometen el 50%, ya va a estar afectada la estabilidad en varo, ya que aquí tiene su inserción, perdón, su inserción la porción anterior, el fascículo anterior del complejo medial del codo. Y en este caso sí habrá una inestabilidad, por lo que se recomienda fijarlo. Tenemos diferentes formas de fijación. Podemos fijarlo con una placa, con un segundo abordaje medial y de realizarse este abordaje medial es importante también tener en cuenta el nervio cubital si el paciente tiene neuropatía prequirúrgica asociada al movimiento. Bueno, se puede realizar una neurólisis del nervio cubital y se puede hacer la reparación de la apófisis coronoides. Y de igual forma, creo que la menos invasiva y la que más se utiliza son con la técnica de clavos de tornillos retrógrados y así poder lograr esta compresión óptima y mínima invasiva, la cual también se puede realizar por artroscopía. Bueno, cómo hacemos la triada terrible?
¿cómo la manejamos? Yo creo que el objetivo principal es restaurar al máximo el nivel de la estabilidad para iniciar más tempranamente y lo más rápido posible el movimiento. Esto, iniciar tempranamente el movimiento nos va a brindar eh, grandes beneficios para la recuperación del paciente. Y el objetivo, como les comenté, es estabilidad, lograr esta estabilidad principalmente en pacientes con altas demandas funcionales, por lo cual vamos a hacer un abordaje o un manejo de dentro fuera, perdón, fuera dentro va a ser el abordaje y un manejo fuera dentro. ¿Qué quiere decir con esto? Primero vamos a abordar el complejo lateral por la incisión, posteriormente vamos a tratar nuestra cabeza radial, sea de forma de osteosíntesis o ya sea de forma con artroplastía. Posteriormente vamos a valorar nuestra apófisis coronoides. De ser necesaria la fijación, la fijamos. Y posteriormente, ya que tenemos estas estructuras óseas manejadas, vemos qué tan estable está nuestra articulación, qué tan estable está nuestro codo. Y si encontramos que continúa una inestabilidad, principalmente en varo, podemos abordar el complejo medial para realizar una reparación del complejo medial, principalmente del fascículo anterior, para poder brindar esta estabilidad que es necesaria para nuestros pacientes. Entonces, repito, abordamos de lateral a medial, tratamos dentro del codo de medial a lateral y una vez ya suturado el complejo lateral del codo, valoramos nuestra estabilidad y si es necesario, realizamos un abordaje medial para poder tratar y corregir la lesión del complejo medial del codo. Y bueno, como dijo O'Driscoll en un reciente artículo, ellos dicen que ha habido un cambio muy grande generacional en el manejo de la triada terrible, ya que eh, creo que la información ha pasado de que tengamos muy poca a tener un alto conocimiento de la biomecánica lesional y qué es lo que se necesita para restaurar la inestabilidad de forma adecuada. Y bueno, ya la triada terrible ya no es, ya podemos decir que ya no es terrible, ya que últimamente en los reportes se han visto muy buenos resultados funcionales con el manejo íntegro de todas las lesiones asociadas y el conocimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que, que manejar. Y lo más importante es mover el codo lo más rápido posible. Acá los pacientes no los inmovilizamos, empiezan terapia prácticamente al día siguiente. Y bueno, creo que esto ha dado muy buenos resultados y habla del buen manejo que se les está dando a los pacientes, restaurando la inestabilidad de forma postoperatoria inmediata. Muchas gracias y bueno, si tienen alguna duda, aquí estoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, hola, Doc. Oye, muy buena charla, muchas gracias por acompañarnos. Discúlpame no haber podido recibirte hace un momento, estaba haciendo las entrevistas de los aplicantes, pero me desocupé un poquitín tarde. No, no te preocupes, Doc. Todo bien. Qué buenas No sé si fotos. alguien tenga Gracias. aquí con la familia Muguerza. Bueno, pues agradecido que todos han sido un poco parte en mi formación y bueno, se les recuerda a todos con cariño. Muchas gracias. Oye, pues te felicito por lo que has hecho, por lo que has enfrentado y lo que nos has compartido también, porque la medicina de primer mundo tenemos que acercarla a donde estamos. Tal vez este es el origen de muchas de las cosas que hacemos aquí en nuestra ciudad, se origina en este tipo de centros.
y qué bueno que tuviste la oportunidad de estar en uno de ellos. Eh, yo te quiero agradecer por dedicarle esta hora. Sé que ya son las 11 de la noche y estás a punto de cerrar la jornada. Acá se te extraña y esperemos que podamos volver a verte pronto en los quirófanos de Monterrey. Yo tengo una pregunta para ti. Los codos, por más pronto que los movilices y lo mejor que lo hayas reconstruido, son una de las articulaciones que siempre tienden a hacer fibrosis y a dar un poco de guerra en la pérdida de arcos de movimiento. Sabemos que has dicho que el programa donde estás moviliza al día siguiente los codos, que pienso que es una muy gran idea, muy buenos resultados. Eh, ¿Qué tanto es tu tasa de fibrosis y de pérdida de rangos a pesar de que hacen esto, Carlos? Doc, pues bueno, muchas gracias por la invitación. No quería dejarte de agradecer y bueno, gracias a todos los maestros del Fellow de cirugía de mano y a todos los maestros Mugersa que están por aquí conectados. Eh, en el centro donde estamos, yo creo que algo que he aprendido y les admiro mucho a los franceses es que tienen un excelente manejo en el postoperatorio, ya que cuentan con rehabilitadores de primer nivel. Prácticamente hay rehabilitadores para cada articulación del cuerpo, ¿no? Eh, Realmente hemos visto, no tengo el número exacto, pero hemos visto muy pocas complicaciones en manejo de rigidez. En este caso, sí las hay, pero yo creo que la clave está en moverlos al día siguiente, no tener miedo de nuestra fijación, de nuestra osteosíntesis, de nuestro trabajo hecho en el quirófano. Y creo que si le damos al paciente la confianza de que al día siguiente ya va a iniciar su rehabilitación desde el día uno, creo que podemos mitigar estas tasas de complicaciones y de rigidez, que sin duda las hay, pero no tengo el dato exacto lo voy a checar y se los comparto, pero creo que esta mentalidad agresiva de rehabilitación yo creo que ha logrado bajar mucho las tasas de rigidez. Ok, y en el remoto caso de que sí llegues a recibir un paciente con una artrofibrosis de codo limitante, la enseñanza de O'Driscoll ha sido las osteocapsulotomías. ¿Ustedes cuál es el manejo que le dan a esta rigidez? Igual, hacemos lo mismo, hacemos liberación de cápsula anterior y no olvidar también la cápsula posterior, que es lo que eh, nos va a brindar la, la flexión. Pero sí, hacemos lo mismo, hacemos un abordaje lateral para realizar la capsulotomía anterior. Si no es suficiente, realizamos el abordaje lateral y no olvidar también el abordaje posterior, que lo hacemos mínimo invasivo, solamente hacemos una herida de 1 centímetro hasta pasamos las fibras del tríceps y liberamos toda la cápsula con una cucharilla y realmente sí dan los pacientes, sí ¿No las, mejoran haces- mucho no las haces artroscópicas? Mm, con el grupo que estoy, no hacen mucha liberación artroscópica. Hemos visto abiertas y creo que ha tenido buenos resultados, pero bueno, sin duda la artroscopía también es muy buena opción. Creo, sí, digo, en estos casos de revisiones, a lo mejor hacer una cirugía abierta no está nada descabellado para lograr una extensión completa, ¿no? Muy bien. Pues son las dudas que yo tenía. ¿Hay alguien más en el auditorio que quiera hacerle alguna pregunta al doctor? Hola, hola, Emanuel. Habla René, ¿cómo Barraza, ¿cómo estás? estás? Bien, bien. Sí, muy orgulloso de ver la clase especialista, de especialista que se está convirtiendo acá, Carlitos. Gracias, doctor. Y veo que no has perdido el tiempo, te felicito, ¿no? Este, Como pregunta técnica, en cuanto al seguimiento a largo plazo, ¿tú has visto en los casos que ellos tienen que hay algún índice de desarrollo de artrosis del codo que los obligue eventualmente a pensar en artroplastía de codo como tal? Porque evidentemente
vemos estas fracturas a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? Que brinquemos en el hecho de que no se nos hagan rígidas, que no queden inestables, pero eventualmente al tiempo, al darle seguimiento a los casos, al menos, bueno, yo ya me presumo médico viejo, ¿no? Porque ya he tenido oportunidad de vivir casos de este tipo con algunos pacientitos y algunos de ellos han terminado en una artrosis. No obstante, que yo presumía un buen resultado funcional a corto y a mediano plazo, pero a largo plazo, te estoy diciendo, tal vez en tiempos, posiblemente 5 años de seguimiento, empezaban a desarrollar artrosis. No sé qué es lo que tú has visto al respecto allá con la gente del instituto de la mano y la espalda, bueno, y el hombro más bien. Sí, no, y vemos estos pacientes y está bien reportado en la literatura que van a desarrollar artrosis. Sin embargo, bueno, los resultados funcionales inmediatos de de colocar una artroplastía de primer manejo van a ser buenos, ¿no? También, como comenta doctor, pacientes con osteosíntesis, los llegamos a ver con artrosis y bueno, realmente los pacientes por artroplastía de codo postrea terrible, he visto pocos casos que se tenga que operar, pero sí se desarrolla. A lo mejor no están llegando. En este caso, en el Instituto de la Mano principalmente se ve pura mano y hombro, no ven nada de codo. El codo realmente yo lo estoy aprendiendo, estoy con otro equipo de doctores en otro hospital y bueno, ellos hasta el momento realmente no tienen muchas tasas de revisiones, pacientes posoperados de TEA terrible para, por osteosíntesis, por artrosis. Hasta el momento, no muchos. Muchas gracias, Carlitos, y De felicidades. nada. Saludos, Doc. Aparecen ahí en el chat unas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿considera la estabilidad de la coronoides piedra angular de la estabilidad de una triada? Sin duda, ya que como comentaba, tenemos la inserción capsular en la apófisis coronoide. Sin embargo, muchas veces ya resuelto el tema de la cabeza del radio y el complejo lateral, vamos a tener una estabilidad y entonces aquí es cuando tenemos que decidir en qué pacientes debemos fijar la punta de la apófisis coracoides, que en este caso pacientes con alta demanda funcional, pacientes con obesidad por las fuerzas gravitacionales de tener un brazo pesado, pero en pacientes de baja demanda, pacientes ya en la edad, tercera edad, creo que podemos, si nuestra fijación de todas las estructuras previas nos da una correcta estabilidad, creo que podemos no fijarla. Muy bien. Y viene otra pregunta. Vienen pues felicitándote por la excelente presentación. Y dice, Gracias. casos de fijación con el algoritmo que presentaste y aún así tener inestabilidad, ¿manejan protocolos de inmovilización controlada más terapia física en pronación? O si tienes casos similares en los que usaste algún tipo de protocolo como este. Sí, por ahí, bueno, está el manejo con fijador externo y hay este fijador externo interno, el ICJ, creo, o IJC. Ujú. No, realmente no. Todos los casos que me ha tocado ver que operemos acá han tenido una correcta estabilidad haciendo este algoritmo de fijación y no hemos tenido necesidad de optar por ninguna fijación externa. Y también preguntan que si hay algún caso en especial en el que considerarías hacer un abordaje anterior. Tampoco.
que no hemos hecho tampoco abordajes anteriores. Creo que con el abordaje lateral de inicio podemos resolver casi todos nuestros problemas. Bueno, de no tener la correcta estabilidad, ya vemos el abordaje medial para reparar el complejo medial, pero creo que no es necesario. Súper, yo nada más quería también hacer el comentario, me gustó ese comentario que hiciste de que la triada terrible ya no es tan terrible. Eh, Siento que pues sí tiene mucho que ver el hecho de que cuando se describió este tipo de lesiones, el tipo de osteosíntesis que teníamos pues era, pues digamos, un poco más precario. Entonces, la ventaja de la tecnología y el cómo hemos podido avanzar con tener fijaciones con placas mucho más pequeñas, tornillos canulados mucho más pequeños, el desarrollo de un montón de tipos de anclas y demás, más todos los estudios biomecánicos que antes no, pues no estaban a disponibilidad, pues nos han ayudado a poder resolver algo que en su momento se consideraba terrible, a que ahora ya, pues no digamos que sea fácil, pero pues por lo menos es un poco más sencillo el poder hacer el abordaje de este tipo de lesiones. Sí, así es, ¿no? Sin duda el nombre terrible en esta patología te da miedo, pero como bien menciona doctora, ya ha pasado de ser terrible a no tan terrible, entendiendo bien la biomecánica, qué es lo que está lesionado y cómo lo vamos a abordar para lograr esta estabilidad escalonada, ¿no? Claro. Pregunta a la doctora Lisette, ¿qué tipo de anclas usas para los colaterales y la coronoides? Usamos Depuy, las DP de Depuy. Estas anclitas por aquí las debo de tener. Déjame se las pongo. Usamos estas anclas principalmente. Sí, siempre usamos estas. ¿De qué tamaño usas? Son creo que de 2.6 si mal no recuerdo. Ya. Pues yo creo que el mensaje, en resumen, para llevar a quirófano es mientras tengas las habilidades y te prepares y sepas resolver cada uno de los componentes de la triada terrible y las apliques al mismo tiempo con el algoritmo del que has hablado y combinándolo con tu movilidad temprana, que es, yo creo que es la clave para tener un buen resultado. Es el grosso de tu charla, saber hacer las cosas para cada una de las estructuras y aplicar la movilidad temprana junto con el programa de rehabilitación. Para mí, yo creo que también es lo más importante, estar seguro y estar consciente de la firmeza de tus constructos para que no te sucedan sorpresas en la movilización temprana. Nuevamente, Carlitos, muy orgulloso y te agradezco bastante. No, muchas gracias, doctor. Para mí es un orgullo que me hayan tomado en cuenta y que me hayas invitado pues, a ser parte de y poder poner mi granito de arena. Y sí, me quedo con su mensaje. Creo que la estabilidad la va a dar el constructo transquirúrgico y posquirúrgico inmediato que tengamos y tenemos que estar confiados de lo que estamos haciendo, saber que es una lesión compleja, que individualizando estas lesiones complejas de forma individual y escalonada y tratando cada una de ellas de forma escalonada y segura, creo que no va a haber problemas para que esta tea terrible siga siendo terrible, ¿no? Muy bien, pues nuevamente agradecido y también agradecidos con el auditorio que han estado aquí parte de su hora de comida por la diferencia de horarios. De todas maneras, estamos muy contentos de tu charla y si hay alguna retroalimentación te la haré saber a la brevedad. Si Claro queda que sí. grabada la charla, está en el canal de videos del Fellowship, se los compartiremos en un momento. Y aquí estamos a tus órdenes, invitado para cuando estés acá en el Fellowship como profesor de hombro y codo.
Muchas Nada más gracias. avísanos cuando estés disponible o cuando tengas una vuelta. Claro que sí, doctor. Para mí sería un Dale, orgullo y gracias a todos y gracias por su tiempo a esta hora de la comida. ya dijo. Gracias a Gracias, todos. saludos. Hasta luego. Bye. Adiós.